Hola mis hermanos, Dios me los bendiga, amigos. Hoy otra vez estoy con ustedes, la oportunidad de Dios que me ha dado hoy. Quiero hoy compartirles una palabra, orar y vamos a empezar esta noche. Amén. Entonces, ahí donde tú estás, cierra sus ojos y empecemos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, porque has estado con nosotros en todo momento, Padre. Has demostrado tu presencia, Padre Celestial. Nos has dado de tu amor, Señor Jesús. Has guiado cada paso que nosotros damos en todo momento, Padre Celestial. Nos has ayudado, Padre. Nos has dado, Señor, un sustento cada día más y más, Padre Celestial. Nos has permitido un día más de vida, Padre Celestial. Y te damos gracias por eso, Señor Jesús, porque has estado con nosotros. Tu mano siempre se ha visto ahí, Padre Celestial. Gracias por todo tu amor, Señor, por toda tu bondad, Padre Dios. Gracias porque has cuidado a nuestra familia, Padre Celestial. Lo has ayudado cuando más hemos necesitado de ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, y te pido, Señor, que seas tú hablando hoy, Señor Jesús. Que seas tú dándonos sabiduría, Padre, para poder hablar de ti, Señor Jesús. Que seas tú dándonos, Padre Celestial, ese amor de poder servirte en todo momento, Señor. Que ese amor que podemos sentir para servir a los demás, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy como la otra vez, hoy quiero hablarles de algo muy especial. Hoy quiero hablarles de la fe, ¿cierto? Pero pues de pronto hay algunas personas que están viendo, de pronto no entienden. Entonces, si ustedes tienen su Biblia, primero antes de hablar de la fe, debemos de saber y entender qué es la fe, ¿cierto? Y si usted tiene su Biblia, le pido que busquen Hebreos 11:1 para saber qué es la fe. Entonces dice en Hebreos 11:1, dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la fe, tener fe como la tenemos en Dios, nosotros sabemos que Dios existe, que Dios está obrando, pero no lo vemos, ¿cierto? Pero creemos en Él. Eso es la fe, ¿cierto? Creer en algo en que tú no estás viendo, pero lo crees. Así como creemos en Dios que nos va a salir a luchar nuestras batallas. Amén. El que es el que nos ha cubierto a nosotros con su sangre. Amén. Entonces, ahí como ya sabemos o tenemos una idea de lo que es la fe, ahora sí voy a soltar la palabra que Dios me ha regalado. Entonces, la palabra que Dios me ha regalado hoy, la he colocado, creer en la fe de Dios. Amén. ¿Y por qué ustedes dirán creer en la fe de Dios? ¿Cierto? Porque a veces pensamos que tenemos fe en Dios y no es así. A veces pensamos que estamos creyéndole a Dios y no es así. Entonces, por eso hoy le he colocado la palabra así mismo: creer en la fe de Dios. Amén. Bueno, antes que nada, vamos a ir a Juan 20:25 y desde ahí vamos a empezar hoy nuestra enseñanza. Amén. Del 25 al 29, como les repito, el que tenga su Biblia puede buscar. ¿Listo? Aquí vamos a hablar de la incredulidad de Tomás, ¿cierto? Entonces dice: le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En el 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces vemos la incredulidad de Tomás. Y así hay muchos cristianos, ¿cierto? Y muchas personas, lógico, que piensan que tienen la fe en Dios, pero miren, piensan que están esperando en Dios, pero miren, ¿cierto? Mire a Tomás. Tomás era un discípulo de él, y más sin embargo, la fe de él le falló, ¿cierto? No tuvo fe, porque decía él que hasta que no lo viera, los huecos que le habían dejado los clavos en su mano y que metiera la mano en su costado, no iba a creer. Así pasa. A veces nosotros pensamos en estos momentos lo que está pasando y decimos, pero Dios no nos está ayudando o Dios no está escuchando. Dios está escuchando, Dios está orando, ¿cierto? Pero hay que tener fe. No es en el momento que nosotros queramos que todo esto termine. Es en el momento en el que Dios tenga su voluntad y quiera finalizar. Amén. Vemos a otro discípulo, ¿cierto? Que es Pedro. Pedro tenía fe, ¿cierto? Pedro tuvo fe. Amén. Y vemos que en el momento que él anduvo sobre las aguas, cuando Jesús se les presentó a ellos caminando sobre las aguas, Pedro caminó sobre las aguas, ¿cierto? Pero ahí hay una enseñanza que lo encierra, ¿cierto? No sé, pero pues así lo podemos ver. Una enseñanza muy clara que nos deja eso cuando Pedro cae al agua, que comienza a hundirse. Pero ¿qué pasó? Él comenzó a mirar, fue la circunstancia. Cuando él empezó a ver que estaba en la circunstancia en que lo que podía pasar, en que se podía ahogar, en que podía hundirse, ¿qué pasó? Empezó su fe a mermar y empezó a ahogar, empezó a hundirse, ¿cierto? Eso pasa, mis hermanos, cuando nosotros tenemos una fe y empezamos a ver las circunstancias. En vez de poner nuestra fe en Dios, ponemos la fe en las circunstancias. Por eso les repito, a veces creemos que tenemos fe en Dios, pero no, nos dejamos guiar por las circunstancias de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro esa parte. Tenemos de que tener fe, pero la fe tiene que ser en Dios, no sobre las circunstancias. Eso le pasó a Pedro. Pedro, ahí cuando tú empiezas a ver que Pedro era un discípulo y fue uno de los grandes discípulos de Dios, ¿cierto? De Jesús. Y cuando él empezó a andar sobre las aguas, él empezó a hundirse. Él cuando se bajó de su barca, empezó a andar porque tenía una fe en Dios, tenía la fe en Jesús, en Dios, en que él iba a poder hacerlo. Pero en el momento que comienza a caminar y a dar un paso y a dar el otro, ¿qué pasa? Este profeta empieza a hundirse. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de decir. Porque él empieza a mirar la circunstancia de lo que está pasando, la circunstancia de lo que él está haciendo. En estos momentos vemos circunstancias de lo que está pasando y no es nada bueno, ¿cierto? Pero como vuelvo y le repito, hay que tener fe en Dios. Esa fe no debe fallar nunca. No debemos dejarnos ver solamente por las circunstancias. Porque si tú te guías por las circunstancias, vas a terminar alejándote de la mano de Dios. Vas a empezar a terminar alejándote. Porque el enemigo es así. El enemigo comienza a hacer ver cosas donde no las hay. Y comienza a manipular tu fe. Él es astuto. Él es astuto. Y él comienza a manipular tu fe. ¿Cierto? Y si tú no estás con esa fe en Dios, no estás preparado para enfrentar esto,
el enemigo va a comenzar a retirarte de la palabra de Dios, del amor que tú tienes hacia Dios. Porque el amor que Dios tiene hacia ti, nadie se lo puede quitar. Pero tú sí te puedes alejar de ese amor. Tú eres el único que te puedes alejar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mantener esa fe siempre puesta en Dios. Comenzar a orar en Dios. Ahora, comparemos a Abraham con Pedro, ¿cierto? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, la esposa de él no podía tener hijos, ¿cierto? No podía tener hijos. Y Dios le hizo una promesa a Abraham, que iba a ser padre de naciones, ¿cierto? Y vemos la diferencia entre Abraham y Pedro, en que Abraham no miró la circunstancia, porque él miró a Dios, él puso su mirada en Dios. Y él podía haber puesto su mirada en las circunstancias. ¿Por qué? Porque la esposa era ya de edad, él era de edad, difícilmente podría dar a luz, ¿cierto? Mas sin embargo, él no miró esa circunstancia. Él creyó en la promesa que Dios le había dado, ¿cierto? Entonces, hoy, en esta noche, te quiero decir eso. Pon tus ojos en Dios. Tú, querido amigo, que de pronto no conoces de la palabra y que de pronto estás viendo este video por cuestiones de que abriste de pronto el Face y vistes o alguien ha compartido. Entonces, te quiero decir eso. Pon tu fe en Dios. Solamente Dios tiene la solución para todo esto que está pasando. Vemos que Abraham no se puso en circunstancias ajenas, sino que él creyó en la promesa que Dios le había dado, ¿cierto? Él creyó en esa promesa. Entonces, nosotros debemos de creer en la promesa que Dios nos ha dado. Dios no ha dicho que ninguna enfermedad, ninguna plaga va a tocar tu casa, tu hogar, ¿cierto? Creémosle, pero tenemos que ser también, tenemos que ser personas pacientes y también debemos de, se me olvidó la palabrita, bueno, tenemos que esperar en Dios, amén, tenemos que ser prudentes, ¿cierto? Tenemos que ser prudentes, llegar a ser prudentes, tener esa fe en Dios que Él va a obrar, pero en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Tenemos que andar siempre con prudencia. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios. La prudencia, que nosotros asemejamos, ¿cierto? Y tomamos, ¿cierto? Lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que nosotros enseñamos, debemos de tomarlo. Debemos de tomarlo, apoderarnos de eso. Tú no puedes guiarte que de pronto muchos dirán, pero es que nosotros somos hijos de Dios y nosotros podemos hacer cosas, ¿cierto? Sí, mis hermanos, podemos hacerlo, pero tenemos que ser prudentes. Tenemos que manejarnos con prudencia. Amén. Ahorita que salí en ese pedazo, quiero tomar algo y decirles qué es lo que no es fe. Amén. Y vamos a ver en 1 Samuel 4:3. 1 Samuel 4:3. Y vemos lo que les acabo de decir de cuando creemos o ponemos la fe en cosas, ¿cierto? Dios no está con nosotros. Amén. Mira, dice en 1 Samuel 4:3, vemos que aquí había Israel, el pueblo de Israel, había salido a luchar, ¿cierto? Y dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Miren que ellos no estaban poniendo la fe en Dios, sino que le estaban poniendo la fe en otra cosa. Estaban viendo, ¿cierto? Poniendo la fe en algo, ¿cierto? Y se los voy a demostrar. En 1 Samuel 4:10 dice,
Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y en el 11 dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Ahí estamos viendo, mis hermanos, los que yo le quiero decir. Eso no es fe en Dios, eso no es tener la fe puesta en Dios, ¿cierto? Porque ellos que decían, si nosotros vamos con el arca de Jehová, el pueblo no va a tocarnos porque Dios está con nosotros. Sí, amén, Dios está con nosotros, lo que les acaba de decir, pero tenemos que ser prudentes, saber en qué momento podemos actuar, no actuar por nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Tenemos que tener una fe puesta. Y mire que cuando los filisteos vieron a Israel que venía con el arca de Dios, ¿qué hicieron? Ellos temblaron, ellos les dieron miedo, ¿cierto? Es más, hasta ellos mismos decían, vamos a ser vencidos, ¿cierto? Ellos decían, porque los de Israel venían con el arca y venían cantando y adorando y venían a una pelea, ¿cierto? Pero ellos estaban con la fe puesta en el arca. Ellos tenían la fe puesta en el arca y los israelitas tenían esa fe puesta era en esa arca. En ningún momento la tenían puesta en Dios. Amén. Mire que vemos que yo creo que ni los filisteos pensaron que ellos iban a poder vencer a Israel, ¿cierto? Ellos no pensaron eso. Y mire que vemos de que Israel fue vencido primero, ¿cierto? Primeramente. Pero ellos, los ancianos que le dijeron, lleven el arca, traigan el arca y váyanse, que esté llevando en el arca, van a estar con Dios. Y mire que no fue así. Mire que no fue así, mis hermanos. Eso pasa cuando nosotros pensamos o creemos o ponemos nuestra fe en cosas. Por eso la fe en Hebreo 11:1 lo determina, lo está determinando lo que es la fe. La fe, amén, tenemos que saber, cuando tú lees ese versículo, sabes qué es la fe. Entonces, mis hermanos, no nos podemos dejar llevar, no nos podemos dejar engañar, mis hermanos. Amén. No porque te digan, es que si tú tienes tal cosa y esto va de parte de Dios, ¿cierto? Tú debes de creerles a Dios en lo que Él te dice. Mira lo que te estaba diciendo, lo que decía Hebreos 11:1. Amén. Tú no debes de poner la fe en algo que tú estás viendo. Debes poner tu fe en algo que no ves, pero que sabes que existe y sabes que se está moviendo y sabes que Él está luchando por ti, por mí, por toda Colombia. En estos momentos Él está actuando. En estos momentos Él está actuando. Él nos está protegiendo. O te quiero hacer una pregunta. Si Dios no nos estuviera protegiendo, mis queridos amigos, ¿tú crees que estaríamos en estos momentos así como estamos? Estaríamos de pronto enfermos, ¿cierto? Pero mire que si tú ni yo nos hemos enfermado es porque Dios nos está protegiendo. Dios nos está cuidando. Y si por alguna razón llegamos a caer, antes debe crecer más nuestra fe. Es porque Dios está probando tu fe, mi fe. Por eso, solamente por eso. No porque no vas a creer que es que me cayó la enfermedad, que porque Dios se alejó de mí. No, no es eso, mis hermanos. Lo que pasa es que Dios actúa. Cuando Dios hace que te toquen, ¿cierto? Cuando Dios permite que te toquen, ¿cierto? Es porque Él quiere incrementar tu fe. Es porque Él quiere demostrar. Y si tú eres un hombre de fe o una mujer de fe, Él quiere demostrar de que tú eres una persona de fe. ¿Qué pasó con Job? Nomás vemos lo que le pasó a Job. Él permitió que el enemigo tocase, ¿cierto? Pero Él también le puso su parte al enemigo. Él le dijo, yo permito que lo toques, pero no toques su vida. Y lo dejó que pasara por circunstancias. ¿Y qué hizo eso? Hizo crecer más
la fe en Dios la hizo crecer más. Hizo crecer mucho más y pudo comprobar eso el enemigo, ¿cierto? Porque él lo que quería era ver que él podía quebrantar la fe de ese profeta. Y mire que no lo pudo. Hoy la invitación es esa, de que tú no dejes que el enemigo toque tu fe. Tú debes de tener esa fe siempre puesta en Dios, no puesta en un objeto, no puesta en un cuadro. No, mis hermanos, la fe debe estar puesta en Dios, en Dios. Él fue el creador de todo. Él fue el creador del universo. Amén. Él fue el creador, Él fue el que te llamó. Si Dios te llamó y estás en estos momentos escuchando, es porque Dios tiene grandes cosas para ti. No te pierdas la oportunidad de encontrar a Dios. Amén. Pues ahí terminamos. Hoy quiero orar, vamos a orar un ratico nomás. Entonces ahí donde usted está, vamos a orar, vamos a adorarle un poco a Dios, que pueda escuchar esta canción. Y ahí donde usted está, dele gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros, Él nos ha ayudado. Amén. Él nos ha ayudado en todo momento, Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado. No pienses eso, no pienses eso. Solamente déjate guiar. Cierra tus ojos y deja que esta melodía, esta canción toque tu corazón, te llene. Amén. Así es. Así es. Así es, Padre Celestial Dios. Así es, Señor Jesús. Medita ahí donde tú estás. Medita en Él. Dile que si tú has perdido la fe en Dios, o si de pronto estás decayendo, o si de pronto te has querido dar por vencido, dile a Él que incremente esas fuerzas. Hoy quiero que oremos por todos, por Colombia. Queremos humillarnos ante ti, Padre Celestial. Buscar tu rostro, Señor Jesús, Padre Celestial. Así es, Señor Jesús. Así es, Padre Celestial. Hoy nos arrepentimos delante de ti, Señor Jesús. Así es, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido, Señor, un día más, Señor. Nos has permitido, nos has hablado a través de tu palabra, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, un milagro para nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú sanando a Colombia, Padre. Tu palabra dice, Señor Jesús, que si tu pueblo se humilla ante ti, tú lo vas a escuchar, Señor Jesús. En esta noche, Padre Celestial, nos humillamos ante ti, Padre Celestial, pidiéndote que seas tú sanando nuestra tierra, Señor. Que seas tú sanando nuestra tierra, Señor Jesús. Porque no hay medicina, Padre. No hay medicina. Eres tú, Padre, la medicina para cualquier dolor. Tu palabra dice que clamemos a ti, que tú nos responderás, Señor Jesús. Y en esta noche clamamos a ti por Colombia, Padre, por la nación, por el mundo, Señor Jesús. Clamamos a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, cubriendo, Padre, a todas esas familias, Padre Celestial, dándole fuerzas a cada una de esas personas que de pronto han perdido sus seres queridos, Padre. Que de pronto han perdido, Señor Jesús, a un ser querido por culpa de esa enfermedad, Padre. Tú los ponemos delante de ti, Señor, y aún a los enfermos los ponemos delante de ti, porque sabemos que tú vas a curar, Señor. Tú vas a empezar a mover tu mano, Señor, como lo has venido haciendo, Padre Celestial. Porque todas esas personas que han estado sanas, que se están sanando, es porque tú les estás dando otra oportunidad, Señor. Sana nuestra tierra, Padre Celestial. Sana nuestra tierra, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre.
por cada oportunidad que nos has dado, Señor Jesús, por cada esa oportunidad, Padre Celestial, que nos has regalado, Señor Jesús, porque sabemos, Padre, que tú vas a estar obrando. Pedimos por cada uno de los policías, por cada uno de los médicos, por cada una de las personas que tienen que moverse, Padre, a sus trabajos, Padre, y por esas personas que en estos momentos están luchando contra esa enfermedad, Padre, que tienen que dejar a su familia en sus casas, Padre, que tienen que alejarse de pronto a sus hijos, Padre, para poder curar, Señor, porque sabemos que tú eres el que estás dándoles esas energías a ellos y esa fuerza para poder seguir adelante, Padre. Te pedimos que seas tú cuidando su familia, Padre, que seas tú cuidando sus casas, Padre, que seas tú cuidándolos en su salir, en su entrar, Padre. Protégelos de toda enfermedad, Señor Jesús. Dale fuerzas para continuar, Señor. No permitas, Padre Celestial, que nada malo, Señor Dios, que nada que el enemigo quiera tocar a ninguno de ellos, Padre Celestial, se haga, Señor, porque tú, Señor, tu mano está con ellos, tu amor está con ellos, Padre Celestial, aunque no te podamos ver, pero te podemos sentir, Señor, podemos sentir tu mano, podemos sentir tu gloria, podemos cada día, Señor, tenemos esa victoria en nuestras manos, porque tú has dicho que pelearás, Señor, por nosotros, Padre. Te pedimos, Padre, que sanes nuestra tierra, Señor Jesús. Mira lo que está pasando, Padre. Hay personas aguantando hambre, Señor. Niños aguantando hambre, Padre Celestial. Te pido, Señor Jesús, por cada uno de ellos, Padre. Te pido por cada uno de ellos. Dales de comer, Señor Jesús. Dales de comer, Padre. Sabemos que tú multiplicas, Señor Dios, la comida, Señor Jesús. Tú hiciste un milagro y sabemos que tú lo vas a hacer, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque nos has permitido, Señor Dios, estar contigo, Padre. Nos has llamado, Padre Celestial, para hacer luz, Señor Jesús. Para hacer luz, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tu mano se va a mover. Tu mano se va a mover, Padre Celestial, Dios. Te pido, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que se mueva, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tu mano se mueva, Señor Jesús. Que seas tú perdonando nuestra tierra, Padre. Que seas tú perdonando nuestros pecados, Padre. Porque sabemos que hemos fallado ante ti, Padre Celestial. Sabemos que hemos fallado, Señor Jesús. Y hoy te pedimos perdón, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por todo eso que ha pasado, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque has estado con nosotros. Tu mano siempre ha estado ahí, Padre Celestial. Tu mano siempre nos ha ayudado, siempre nos ha sostenido, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, espero que le haya gustado hoy. Hasta una próxima vez que nos podamos conectar. Amén. Dios me los bendiga y que Dios los proteja.